Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio del Claustro Doctoral Honoris Causa. La cultura es lectura, en donde presentamos las obras que los doctores honoris causa nos hacen favor de compartir, que ellos han creado en escrito y han hecho posible pues a través del tiempo. De alguna manera, bueno, para mí es un honor tenerlos aquí a estas dos grandes personalidades. Bienvenida, doctora Rosalía Zenón, autora de este libro, Ámame, sigo siendo yo, que es el libro que vamos a presentar el día de hoy. Y también al doctor de doctores, Esteban Rodríguez, quien es pues el titular de este espacio y sobre todo, bueno, nuestro director nacional de cultura del claustro doctoral honoris causa. Bienvenido, doctor Esteban. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Rosalía, doctora Georgina. Muchas gracias. Estamos a la orden. Y bueno, pues voy a dar lectura a lo que es la semblanza, una breve semblanza de lo que es el laudatio de vida de la doctora Rosalía Cerón. Es algo muy breve, pero para que todos ustedes, los que nos escuchan, sepan quién es Rosalía Cerón. Ella es médico cirujano por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Tiene una maestría en neurología y en alta especialidad en enfermedades de Parkinson y trastornos del movimiento. Actualmente es médico de la red del Grupo Ángeles en el Hospital Ángeles de Santa Mónica en Polanco, en el área de investigación y tratamiento de la enfermedad del Parkinson y otros trastornos. Es jefe de servicio de neurología en el Hospital Central Militar. Es médico colaborador de la Fundación Caminemos MX, relacionado con enfermedades demenciales, y contribuye a la investigación relacionada en la enfermedad de Parkinson en la Fundación Michel G. Fox y es miembro del Consejo Mexicano de Neurología, entre muchas otras actividades que ella también hace, pues tiene ya un bestseller y obviamente vamos a presentar hoy este libro que se llama Ámame, sigo siendo yo. Entonces voy a darle la palabra a nuestro titular, el doctor de doctores Esteban Rodríguez, para que des inicio a esta presentación del libro. Muchas gracias, doctora Georgina Palacios. Gracias dobles a ti por este espacio que nos brindas a los doctores del claustro, de este enorme claustro doctoral honoris causa al que pertenecemos y que crea este espacio justamente para darle más voz a los doctores honoris causa como la doctora Rosalía Cerón que hoy nos acompaña. Este espacio justamente está diseñado para esa comunicación permanente hacia los miembros del claustro y hacia la comunidad en general. Ustedes, doctora Rosalía, y todos los doctores que nos verán y nos escucharán en esta transmisión, en esta grabación, ya tienen sus canales de comunicación, ya tienen su público, ya tienen obras presentadas, difundidas, etcétera. Y este es un espacio más que busca sumarse a ese esfuerzo que hace día con día por compartir, por dar a conocer lo que ustedes aportan a la sociedad. En tu caso, como ya lo leía en la semblanza de la doctora Carolina Palacios, eres médico y tienes especialidades. Yo quisiera, antes de que nos compartieras tu presentación, vamos a presentar tu libro, pero antes de que nos platiques de tu libro, que nos platiques un poco más de ti, porque quisiera que nos mostraras, que nos platicaras, que nos escribieras cómo llegas desde tu persona a esta sensibilidad, a esta posibilidad de escribir libros con este matiz que al ratito nos vas a comentar, pero tú siendo médica, supongo que por las experiencias vividas, personales y en general, pues bueno, tienes mucho que platicar y aportar a la sociedad. Y si además lo traduces en un lenguaje médico o en un lenguaje literario o en un lenguaje como tú misma lo describes desde el corazón y desde el alma, creo que podemos comprender
mejor esta obra. Entonces, platícanos de ti un poco más, doctora Rosalía, para que los miembros del claustro te conozcan más, los que no te han conocido tanto, y desde luego el público en general. Muchísimas gracias por este espacio. Es un honor estar de verdad con ustedes esta noche. Pues yo soy médico desde hace muchos años. Ya me gradué de médico general en el 2005. Tuve una formación académica bastante interesante que más adelante les voy a comentar. Y la idea de mi libro surge porque yo me dedico a la neurología desde hace igual muchos años. Entré a neurología en el 2009. En ese entonces, tuve esta formación y después, pues toda la experiencia que va teniendo uno a lo largo del tiempo con pacientes. Y en ese periodo de tiempo, mi papá salió afectado con una enfermedad neurológica. Él ya falleció en el 2013, trascendió en esa fecha. Entonces el libro narra mucho de la historia de vida de mi papá. Y en conmemoración con los 10 años de su fallecimiento, decidimos lanzar esta obra, con todas esas historias de vida que a lo largo del tiempo me tocó también atender de personas con problemas neurológicos y con toda la experiencia que ya tengo desde ese entonces. Muy bien, oye, platícanos, porque vas a hablar de tu libro, de estas enfermedades, tanto mentales como físicas, que tienen que ver con el paso del tiempo y que muchos vamos a llegar a ellas, porque entiendo que es un proceso natural o se pueden evitar. Las enfermedades neurodegenerativas no deberían de ser, no deberían de estar presentes. No son parte del proceso natural. El proceso natural es que nuestro cerebro sea totalmente sano hasta el final de nuestros días. Hay enfermedades neurodegenerativas diversas. La más común es la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Es la segunda más frecuente. Y sí hay personas jóvenes con estas enfermedades. Entonces, a mí como la parte de experto me toca pues hacer pues mucho tema de difusión en relación a que en cualquier edad nos puede dar un problema no solamente neurodegenerativo, sino una alteración neurológica o una alteración en la salud y que no estamos exentos a esto. Entonces, este tipo de enfermedades se pueden presentar a cualquier edad y por lo tanto, este mensaje que nos traes en tu obra es importante para todos Así es, y para todas las edades, ¿no? así es, así es. Es para Bueno, todos. doctora Rosalía Cerón, pues te invito a que nos hagas la presentación formal de esta obra Ámame, sigo siendo yo, que es una experiencia de vida en términos, digamos, emocionales y en términos profesionales, ¿verdad? Creo que combinas estas y otras facetas que ya nos vas a ir platicando. Adelante, por favor, bienvenida. Muchísimas gracias. Voy a comentarles algunas partes de mi libro y antes de comenzar quiero hacer una pregunta reflexiva. ¿Alguna vez hemos sentido como si hubiéramos cambiado tanto que nos da miedo que incluso los demás ya no nos reconozcan o que incluso ya no nos quieran amar? O otra de las preguntas interesantes es, ¿hemos tenido que recordarle a alguien importante en nuestra vida que a pesar de las circunstancias que se nos van presentando, seguimos siendo nosotros? Estas dos preguntas son sumamente difíciles y seguramente casi nadie o ninguno de nosotros la hemos hecho. Pero es una pregunta que probablemente surge de muchísimos de mis pacientes, que en ese momento pues ellos no tienen la voz para expresarla o incluso no tienen la conciencia ya en ese momento. Entonces, el título de mi libro se llama Ámame, sigo siendo yo, precisamente porque es una voz que no pueden expresar mis pacientes, es un mensaje hacia sus familias y a las familias que están viviendo este tipo de circunstancias, de que siguen siendo unas personas y de que a pesar de todo lo que están viviendo, merecen todo el amor y todos los cuidados.
Muchas veces, y seguramente entre preguntas reflexivas, nos hemos preguntado quiénes somos. A mí me gusta muchísimo puntualizar que somos el producto de todas las vivencias, experiencias, memorias, recuerdos, instantes, que se nos van guardando en todas las neuronas y en toda esa corteza cerebral, que es la parte más superficial y evolucionada de nuestro cerebro. Esto es lo que nos hace ser quienes somos, cuál es nuestra realidad, lo que puede percibir nuestro cerebro y el alcance que tiene el mismo. Entonces es muy importante que lo cuidemos en todos los pasos de nuestra existencia y que lo alimentemos y que lo enriquezcamos con cosas muy bonitas, importantes y que nos ayuden y ayuden a los demás. Yo soy el resultado de toda esa información que voy colectando, de fragmentos de memorias que se van colectando a lo largo de nuestra vida. Ese es el resultado de lo que voy siendo yo y cada día voy recolectando información diferente. Y eso es lo bonito de nuestro cerebro, que cada día es capaz de evolucionar y de aprender muchísimas cosas más. Y si se junta con cerebros maravillosos, él va a ser capaz de tener mucho más información positiva que ayude a los demás. Esta es mi formación académica. Yo me formé en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en la Escuela Médico-Militar desde hace muchos años. Y después en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, que es parte de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Tengo formación en el Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, orgullosamente perteneciente a la UNAM, en el Hospital Puerta del Sur de Madrid, España, en donde conocí a uno de mis profesores que me marcó muchísimo mi carrera profesional y es uno de los pioneros de unas técnicas muy importantes en relación al tratamiento del temblor y el Parkinson. Soy parte de diversas sociedades, entre ellas la Sociedad de Movimientos Anormales, que es la más importante en relación a trastornos del movimiento a nivel mundial. Y orgullosamente también pertenezco a la Universidad de Anáhuac. Aún sigo pues en mi formación académica, pues trato de hacerlo todos los días, pero esta es una partecita de mi formación académica. Pero si tuviéramos acceso a mi cerebro, pues ¿quién sería yo? Si pudiéramos ver y tener una cámara de escáner, esto es lo que más o menos veríamos. Soy parte de una familia, tengo 2 hijos, pero pues aquí está la parte que más me gusta hacer de mi formación médica, que es la parte quirúrgica y el complemento de la cirugía para trastornos del movimiento. Yo soy neuróloga, habitualmente alguien de neurología no tiene esta parte quirúrgica ni la formación. Y así podíamos hacer la representación de todas nuestras memorias y vivencias en cada uno de nosotros. Ese es un poquito de lo mío. Y aquí aparece una foto de mí de bebé y esta es la foto de mi papá, que es el protagonista de este libro. Esta es mi participación en el COVID, que fue una época difícil. Y así se vería un poquito más de mi memoria. Pero si nos ponemos a pensar que muchas veces ya somos nosotros, tenemos todos estos conocimientos, tenemos toda esta genialidad. Pero ¿qué pasa cuando vamos perdiendo esto? Cuando se pierden los recuerdos, cuando se pierden esas huellas y que empezamos a no reconocer a nuestros seres queridos, a no reconocer en dónde hemos vivido, qué hemos hecho el día de hoy, incluso qué hemos comido, desayunado. Ahí es donde empezamos a cuestionarnos que ninguno de nosotros quiere enfrentar eso y que muchas veces si le buscamos probablemente tengamos un abuelito, tengamos un primo, tengamos un hermano o incluso tengamos un hijo que ya no tiene esta facilidad de recordar quién es o qué es lo que más le gustaba hacer o incluso qué es lo que más ama. Esta frase viene dentro de mi libro y es muy bonita. Aunque nuestros recuerdos se empiecen a perder y nuestras memorias y nuestras capacidades, haciendo una metáfora como en los árboles que están en el otoño y pierden las hojas, siempre la esencia va a permanecer. Seguimos siendo una persona con estas capacidades. Todos conocemos a la enfermedad de Alzheimer y hemos escuchado mucho de esa enfermedad. Es lamentablemente la primera enfermedad neurodegenerativa que tiene una estadística bastante significativa
Las estadísticas nos dicen mucho sobre el comportamiento de las enfermedades o de cualquier otra situación. Se proyecta que para el 2050 podría llegar más o menos al 1 millón de afectados solamente en España. Tomé estas estadísticas como referencia a mi libro porque es la estadística más sólida que tenemos en todo el mundo. Pero realmente las estadísticas toman significado y tienen algo importante cuando alguien de mi entorno tiene una afectación así, cuando yo soy parte de la estadística o cuando nos toca ser alguien que desea realizar algún cambio positivo para este tipo de personas. Este es el doctor Alzheimer, el que orgullosamente lleva pues la enfermedad de Alzheimer, el nombre. Él nace en Baviera, en Alemania, y de ahí tiene su formación académica y es parte de un grupo muy reconocido en Frankfurt. Él llega a una clínica en donde tenían alojados pues algunos pacientes con alteraciones, que en ese momento se creía justo lo que comentábamos, que las alteraciones cognitivas, las enfermedades neurodegenerativas eran parte del envejecimiento. Para ese entonces la expectativa de vida era mucho menor, pero él lo que hizo es que empezó a observar y para él demencia senil no se traducía realmente en que forzosamente tendríamos que tener esa condición. Habitualmente él empezó a tener esta capacidad de observación, encontrando que había pacientes que tenían alteraciones cognitivas en donde ya sus palabras eran pues incomprensibles o no tenían sentido con respecto a lo que él creía que estaban platicando del contexto de la situación. Esta es una de las pacientes más famosas, el caso de la señora August Deter. En esta fotografía la señora más o menos tendría como unos 40 y tantos años, pero su grado de deterioro era bastante severo. Ella ingresa en 1901 a este hospital en Frankfurt, en donde el doctor ya tenía consolidado su grupo de neurólogos. Él era psiquiatra y también era neuropatólogo. Entonces, empezó a describir este caso. Ella pierde las alteraciones cognitivas y tiene una alteración en la conducta. Y ella de manera persistente decía que su esposo se había ido hacia otro lado con otra persona. Él era funcionario en la administración de ferrocarriles. Entonces, ella empezó a tener un deterioro cognitivo con alteraciones de la memoria, con datos de manía, insomnio y algunas otras alteraciones que se fueron acumulando a largo plazo. Él decide llevarla a este hospital y el 26 de noviembre la conoce el doctor Alzheimer. Cuando la entrevista le pregunta, ¿quién es usted? Pues ella le dice solamente su nombre, pero de manera persistente ella sigue diciendo la misma frase. ¿Quién es usted? August. ¿Cómo se llama August? ¿Cómo es su marido? Creo que se llama August. Esto se llama perseverancia y puede ser alguno de los signos importantes de enfermedad Alzheimer y también está presente en algún otro tipo de demencias. El doctor Alzheimer pertenecía a un grupo muy consolidado en Frankfurt, pero por su formación académica emigró hacia Berlín. En Berlín tuvo otros puestos administrativos, entre ellos logró ser jefe del servicio en esa área y ahí conoce, el mentor principal del doctor Alzheimer es este psiquiatra que es el doctor Kraepelin. Él lo lleva hacia Berlín y entre los dos, pues con el apoyo de una vez que fallece la doctora August, el doctor Alzheimer no dejó como pues libre el caso de ella, lo siguió todo este tiempo y entonces después encuentran que en el cerebro hay alteraciones neuropatológicas bastante importantes. Uno de los doctores que estaba ahí junto con su equipo es el doctor Nils, que hace que una tinción especial para las células cerebrales y que puedan identificarlas de manera correcta. Gracias a estos dos apoyos importantes, tanto del doctor Kraepelin como del doctor Nils, el doctor Alzheimer logra hacer la referencia hacia una enfermedad descrita ya, vista previamente, pero
él tomó el caso y hizo una descripción tan magistral de este caso y con los hallazgos que habían encontrado en los cerebros. El doctor Kraepelin, en su propio libro, nombra a esta enfermedad como enfermedad de Alzheimer. Este es el equipo del doctor Alzheimer y quise mostrárselo porque más adelante va a tener mucha relevancia. La enfermedad de Alzheimer tiene datos clínicos desde que empiezan en etapas tempranas. Mi libro tiene 8 capítulos y en uno de estos capítulos mencionamos cuáles son las etapas de evolución de estas enfermedades y cuáles son las estrategias que se van a adoptar en cada una de estas. La demencia tipo Alzheimer produce diferentes alteraciones, desde las alteraciones como alteraciones del lenguaje, que se llama afasia, alteraciones para nombrar los objetos, como anomia, alteraciones en diferentes áreas de los aspectos cognitivos. Y esta representación es muy, muy interesante porque él es un pintor, William Ultermohlen, es un poquito difícil de pronunciar, pero él solito va pintando la evolución de la enfermedad que él está teniendo, que en este caso tuvo enfermedad de tipo Alzheimer. El objetivo de mi libro en realidad es una caricia del alma para esas personas, esas familias y esas personas que se convierten en el cuidador primario, que muchas veces están con la sobrecarga de tener que cuidar a sus papás o con la sobrecarga de tener que dirigir una familia, de cuidar a otras personas o incluso de generar este recurso para poder tener pues una estabilidad. En el caso de nuestra familia, mi papá tuvo una enfermedad que se llama demencia por cuerpos de Lewy, que es un tipo de parkinsonismo. Y él, afortunadamente, la dinámica familiar permitió que se tomaran muchas decisiones anticipadas y se organizara todo para que él tuviera el mejor confort. Él tenía 5 cuidadores. Muchas familias no tienen la posibilidad de tener estos 5 cuidadores y la sobrecarga puede ser extrema. Estas estadísticas las encontré en un artículo publicado a nivel América Latina. Dice que 17.3% presenta sobrecarga leve, pero el mismo porcentaje tiene sobrecarga intensa. La verdad es que yo, de acuerdo a mi experiencia en todos estos años, la gran mayoría tiene sobrecarga. No creo que para nuestro país sea esta misma carga en relación a los cuidados de estas enfermedades. Nos falta ser estadístico en este país ya un poco más formal. Pero lo que sí encontramos es que para otro tipo de enfermedades, estadísticamente, muchas veces la sobrecarga si era un hijo o una hija afectada, era para la familia de origen. Entonces, es muy alarmante toda esta cuestión estadística. La otra enfermedad neurodegenerativa más común es la enfermedad de Parkinson. El doctor James Parkinson se la describe en 1817, ya hace más de 200 años, en su ensayo para la parálisis agitante, en donde describe 8 personas con alteraciones de la marcha, con temblor, con alteraciones en la postura y caídas. La parálisis agitante actualmente se llama enfermedad de Parkinson porque el doctor Charcot, que es el padre de la neurología moderna, describe esta enfermedad y le pone este nombre gracias a la descripción magistral del doctor James Parkinson. La enfermedad de Parkinson pues tiene diferentes etapas, así como la enfermedad de Alzheimer tiene etapas preclínicas que incluso pueden estar cursando 20 años antes del inicio de los síntomas motores, que son más evidentes, que es el temblor, la rigidez y la bradicinesia, que es la lentitud de los movimientos. Podemos estar teniendo signos tempranos, entonces otro de los objetivos de mi libro es poner en el contexto de que todos podemos tener signos tempranos y que estamos en la era de la prevención y que no debemos de dejar de lado estos signos tempranos. Diagnosticar la enfermedad de Parkinson es algo sumamente difícil, precisamente porque muchas cosas y muchas enfermedades se parecen a la enfermedad de Parkinson. Tengo autorización de compartir este video. Es una paciente con enfermedad de Parkinson generada post-COVID. Fue un caso muy relevante porque su evolución ha sido compleja y
diferente a otro tipo de enfermedad, como la enfermedad de Parkinson típica, que esta enfermedad tiene un comportamiento típico generado por el COVID. Las enfermedades de Parkinson, como la enfermedad de Alzheimer, tienen en el cerebro un acúmulo diferente de proteínas que empiezan a hacer que las neuronas tengan diferente composición a lo habitual. Cada una de estas puede haber acúmulo de proteína específicamente que se llama proteína tau, ovillos neurofibrilares que son iguales de otro acúmulo y una anormalidad en nuestras neuronas, alfa-sinucleína, que es la específica en la que vemos en la enfermedad de Parkinson. Pero a final de cuentas, actualmente se sabe que toda esa presentación y paneles de enfermedades neurodegenerativas pueden en algún punto incluso tener un overlap o confluyen con síntomas similares. Existen otras demencias, entre ellas la que presentó mi papá, que fue demencia por cuerpos de Lewy. A él lo que le empezó a ocurrir es que empezó a tener cambios en la conducta. Él mismo se percató de estas alteraciones, cambios en la memoria, se le olvidaban las cosas, se ponía más irritable. Y la demencia por cuerpos de Lewy es muy famosa porque la describe el doctor Lewy, que fue parte igual del equipo del doctor Alzheimer. Así y la conocemos más porque un famoso la tuvo, que fue Robbie Williams. Si recuerdan, este actor, él tuvo este proceso neurodegenerativo. Otros tipos de demencia son enfermedades por priones. Si hemos escuchado por ahí el término de enfermedad de las vacas locas, nos vamos a acordar. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad descrita igual por los discípulos del doctor Alzheimer. La genialidad se transmite y el doctor Alzheimer hizo su trabajo en su momento, liderando a este grupo de expertos. El doctor Pick describe una enfermedad que es un tipo de demencia y se llama enfermedad de Pick. Aquí vamos a ver los cuerpos de Lewy, que son los específicos en demencia por cuerpos de Lewy. Es muy importante que una vez que identificamos el diagnóstico, hagamos una red de apoyo y un tratamiento específico. Existen muchísimos tratamientos, entre ellos tratamientos farmacológicos, no farmacológicos e intervenciones quirúrgicas. Esta es una de las partes que más disfruto de mi profesión, es ser parte del equipo neuroquirúrgico en cirugía de trastornos del movimiento. Específicamente tenemos mucha más expertise en enfermedad de Parkinson y narro un poquito también de esta experiencia en mi libro. La cirugía de Parkinson que hacemos más en el país, se llama estimulación cerebral profunda y se hace con el paciente despierto, logrando realizar una monitorización específica en las neuronas en donde se va a colocar el electrodo definitivo y con ese electrodo se hace una estimulación que ayuda a cambiar los síntomas y el pronóstico de la enfermedad, dándole calidad de vida a muchísimas personas. Este es el dispositivo cuando nosotros lo tenemos apagado y cuando logramos encenderlo se va a ver muchísimo la diferencia entre los cambios que logramos hacer con ellos. Todo esto explico varias cosas en relación a las terapias, tanto de enfermedad de Alzheimer como de enfermedad de Parkinson o algún otro tipo de alteraciones. Este es el dispositivo prendido y eso es con la finalidad de que mis pacientes tengan una guía perfecta pues para lo que están viviendo, que no es tan sencillo. Nos falta, obviamente, pues mucha educación y muchas manos que nos puedan ayudar para difundir toda esta información, que sí existen cambios, porque muchas veces sabemos que ante una enfermedad neurodegenerativa pensamos que ya no tenemos absolutamente nada que hacer y al contrario, hay muchas estrategias nuevas y muchas estrategias que llegan. Cuento un poquito la historia también en uno de los capítulos de mi libro que me tocó y la fortuna de estar con el pionero de esta técnica que se llama ultrasonido focalizado. El doctor Obeso es líder del equipo del Hospital Puerta del Sol de Madrid, España, y por azares de la vida del destino fui aceptada con su grupo para esta formación. Estos no son los videos del doctor Obeso, son de otro proyecto de otro centro de tratamiento. El ultrasonido focalizado da tratamiento para enfermedad de Parkinson, pero lo maravilloso de esta técnica es que da tratamiento para el temblor.
en una sola sesión que estábamos viendo, que es confluir 1024 ondas de ultrasonido en un punto estratégico. Logramos bloquear ciertas neuronas con temperatura y termocoagulación por medio de un ultrasonido, y se logra quitar el temblor y mejorar la calidad de vida de las personas de manera maravillosa. Desde hace muchos años he trabajado muchísimo para lograr traer este tratamiento al país y ya va a ser una realidad en estos próximos meses. Parte de ese tratamiento también lo explico en mi libro, porque es muy importante que mis pacientes tengan todos los medios necesarios y todo el recurso de conocimientos para que no tengan miedo de enfrentar esa batalla. Este es mi libro, les hice un muy breve resumen, trate de compartirles lo más posible, lo más significativo. El compartir la información es muy importante, porque yo creo que todos tenemos necesidad de, si estamos enfrentando algo, enfrentarlo de la mejor manera, con las mejores estrategias y las mejores oportunidades. Dentro del libro cuento la historia de cómo lo hicimos mi familia y yo, de cómo lo he hecho y las experiencias desde el punto de vista de, pues, de lo que yo considero podrían ser los expertos. Hablamos un poquito de neurorehabilitación, de una estrategia que diseñamos de musicoterapia para nuestros pacientes y sobre todo de las decisiones anticipadas, que eso es un tema muy difícil y que nadie de nosotros quiere hablar. Esta frase me gusta mucho, es de Oliver Sacks, él es neurólogo y también es escritor. Si recuerdan, en 1980 y tanto salió una película que se llama Despertares, donde uno de los actores principales fue Robbie Williams, y justo el doctor Oliver Sacks es autor de ese libro que se llama Despertares, que dio pie a la película. Al doctor, cuentan la historia de ciertas personas que estaban en el hospital Monte Carmelo y que eran sobrevivientes de la influenza española. Es el ensayo y error de un tratamiento muy especial que es la levodopa. A Robbie Williams le tocó tener esta sensibilidad de conocer, pues dentro del set de la película, pues algunas de las experiencias de cómo sería una persona con esta enfermedad neurodegenerativa. Entonces, esta frase me gusta mucho. Vivir en el día a día es insuficiente para los seres humanos. Necesitamos trascender, transportarnos, escapar. Necesitamos tener significado, comprensión y explicación. Pero sobre todo necesitamos esperanza. Y eso es lo que traté de darles a mis pacientes en este libro. Este es el protagonista de mi libro, es mi papá. Él era profesor de historia de matemáticas y le gustaba mucho hacer altruismo. Entonces entró en la zona de la Huasteca. Pues desde que yo estaba pequeña me tocó ir a las comunidades, a hacer muchas cosas interesantes. Entonces esa experiencia yo la atesoro mucho. Pues llevar apoyos, llevar computadoras, llevar libros a zonas muy alejadas de lo que nosotros considerábamos en ese momento. Soy de la zona huasteca, hacia las sierras. Entonces, él, a mi parecer, fue una persona muy eminente y muy capaz en su profesión. Estuvo dentro del magisterio en diferentes cargos, por muchos años, casi cumplió los 50 años. Él decidió retirarse precisamente por esta enfermedad. Empezó a tener alteraciones cognitivas y cambios, irritabilidad. Entonces él se retiró antes de tiempo, pero cumplió 48 años de servicio y este es un premio que le dieron por los 40 años de servicio. Entonces él empezó a tener este declive. Y antes de que él evolucionara más, afortunadamente logró poner como todas sus decisiones anticipadas: qué quiero hacer, a quién le voy a dejar mis bienes, qué voy a hacer de esto, cómo quiero que me cuiden y en dónde quiero terminar mis días. Esta es una frase muy importante que le gustaba mucho, que dice que las profesiones con más responsabilidad, que parece entonces, él nació en 1937, pues, y en los pueblos, pues, siempre sabíamos que el médico, el abogado, y el profesor, pues, eran
como los más importantes en el pueblo. Entonces, a él le gustaba mucho mencionarme esta frase, que porque la profesión del médico, porque sus errores van a la tumba, la del abogado, porque sus errores están en la cárcel o en libertad, y la del profesor, porque sus errores se cargan para toda la vida. A final de cuentas, aunque no tengamos una carrera de magisterio, siempre nos toca enseñar y transmitir nuestro conocimiento, nuestra información, o incluso ser guías de alguien más. Entonces es una responsabilidad sumamente importante. La idea del libro surgió también cuando él fallece, deja una guía y pues no era una guía que usaban él y mi mamá. Mi mamá fue su cuidadora primaria junto con mi hermano más grande. Mis demás hermanos son militares, ya 2 trascendieron y pues nosotros estábamos fuera de ese lugar del pueblo, pero siempre que él venía para acá, a México, a sus consultas, nos tocaba a nosotros pues ver que todo estuviera en orden. Yo ya estaba en el área de neurología cuando él estaba más grave, pero siempre es una condición muy ética el que alguien más se haga cargo de nuestros familiares, porque no tenemos ni la visión objetiva ni el desempeño correcto cuando es alguien de nuestra familia. Este es el declive de ese diario y esta es el escrito final que él hizo. Después de ahí ya no hay más escritos y durante toda la libretita que ellos utilizaron se iba viendo el deterioro. Eso fue muy significativo para nosotros cuando nos dimos cuenta que estaba ahí en la casa y quisimos plasmar su historia y darle esta trascendencia que él merecía. Esta es una frase que les coloco en mi libro. Una parte del libro es bien interesante porque habla de la trascendencia y el cierre de ciclos, que a veces no es tan fácil. Y que las personas que están viviendo una enfermedad en este momento, pues no saben cómo hacerlo. No a cualquiera le vamos a contar todo lo que estamos viviendo y mucho menos les vamos a poner esta sensibilidad, pero es muy importante para mis pacientes que alguien les dé esa confianza y esa guía, que muchas veces trasciende más allá. Y sobre todo esa empatía. Pues este es mi libro, con todo el cariño para muchísimas personas. Y pues afortunadamente tuvo muy buena aceptación el primer día cuando lo subimos a Amazon y al segundo día ya éramos bestseller. Entonces, con mucho cariño compartí esta presentación para todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, doctora Rosalía Cerón. Te mereces no uno, sino muchos aplausos y muchos reconocimientos por esta obra y por lo que viene detrás de toda esta obra. Decía José Martí que honrar honra, ¿sí? Y en el momento que tú estás honrando que hacer la memoria de tu padre, a ti también te honras a ti misma, porque estás continuando esa labor de alguna manera, yo creo que remasterizada. La labor que tienes te dio muchos más elementos tu papá, tus padres, para poder participar de mejor manera en la sociedad y apoyarla como lo estás haciendo ahora. Entonces, si quieres, Georgina, doctora, quitar ya la imagen para que... Sí. Ok, para que puedas ya, ahora sí que ver todo. Ahí está. Okay. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Este es el primer libro que se convierte en bestseller. Tengo algunas otras colaboraciones y pues en puerta el libro de mi mamá. Bien, a ver, platícanos. Estoy tratando de este tema. Si puedes cerrar ahí tu pantalla, doctora, creo que todavía no se cierra. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto, ok. Decía, platícanos de las otras obras, ya sean anteriores o las que tengas en mente para conocer el universo que traes en mente de proyectos editoriales. Tengo varias investigaciones y de hecho ya están publicadas varias en relación a medicina. Una de las más importantes fue una que hicimos en COVID,
es un estudio clínico bien interesante porque fue multicéntrico. Dimos tratamientos innovadores en personas con secuelas neurológicas en agudo y para prevenir secuelas neurológicas en COVID. Esto nos hizo acreedores a un Premio Nacional a la Investigación. Ese es uno de mis mayores orgullos, esa parte de la investigación. Tengo unas colaboraciones en otro libro que tengo por aquí, pero es un libro que fue como una recopilación de todos los alumnos de la Escuela Médico-Militar. Y sí tengo varias obras ya casi terminadas, pero me falta un poco ya hacer un libro y publicarlo no es nada sencillo. El libro que sigue se llama Mi alma invicta. Es la historia de mi mamá. Mi mamá tuvo cáncer de mama. Después de que ella, pues, tiene un cáncer de mama bastante agresivo, ductal infiltrante, que la expectativa de vida puede ser de 6 meses hasta 2 años, no más allá. Vivió 18 años gracias a todas las estrategias de tratamiento y con los mejores oncólogos que entre ellos pronto lo vamos a tener dentro del claustro. Pudo ser beneficiada de esta tecnología, pero aparte de eso es la fuerza de voluntad de la persona y la cuestión mental que hace que más allá de una enfermedad demos como toda la parte espiritual y de ganas de estar vivos. Ella fallece ya por complicaciones pues difíciles del cáncer de mama hace ya casi 3 años y meses. Entonces, así como honré a mi papá, pues así le va a tocar a ella. Tu libro. Hay gran similitud entre la obra que pues, se presentó la semana pasada también, de una doctora también honoris causa, y que tiene que ver también con esta aportación que hacen ustedes de su trabajo profesional, pero además le agregan este sentido profundo, diría yo, este humanismo, Sí. y convierten sus obras en guías para sobrellevar o atender o prevenir, si es el caso, este tipo de situaciones o de enfermedades. A veces son enfermedades, a veces son accidentes. Hay una gran cantidad de posibilidades para tener afectaciones. Entonces, creo, doctora Georgina, que estamos siguiendo una línea justamente como de guías, de aportación, de veras al quehacer humano tan necesarias en este momento. Y sobre todo, yo quisiera comentar que dijo algo muy importante la doctora Rosalía, que es que en esta enfermedad, tanto el Alzheimer, el Parkinson, el cáncer, debemos de ser preventivos y debemos de tener, porque no existe una cultura para esto, ni siquiera para lo que se oye más, que es el cáncer. Bueno, obviamente para el Alzheimer no la hay. Es todo lo que tú dices, doctora, yo lo he vivido en carne propia, totalmente con mi mamá, 10 años con Alzheimer. No estábamos preparados precisamente para esto y de alguna forma tú tienes que aprender, o sea, y tienes que buscar alternativas, porque no solamente es atender a tu paciente, tienes que atender a la familia y todo. Entonces creo que es tiempo de que nos pongamos en el claustro un poco más en el papel de promotores y que si en algún momento existe dentro de las familias o dentro de conocidos de los doctores este tipo de problemas degenerativos o problemas de cáncer o incluso lo que platicábamos en la vez pasada, ¿no? Que no te dejes morir, ¿no? Nada, no te mueras antes de morir. Entonces, de alguna forma, sí tenemos que ser promotores de decir, mira, hay quien, y hay quienes te pueden apoyar y hay quienes pueden aportar y bueno, tú y otros doctores que yo conozco también del claustro que se dedican en esta área precisamente a Alzheimer, Parkinson, pues han escrito obviamente también libros y todo, y información la hay, quizá no la hay como uno quisiera, ¿no? Pero de alguna forma la familia es la que tiene que acercarse. Es una circunstancia muy complicada porque es todo un cambio en la vida del paciente. De verdad,
es así como dices, va en decadencia, pero no importa que en un momento dado ya no sean, a lo mejor esa mamá o ese papá con el que de alguna manera fue en tu juventud, tu adolescencia, tu apoyo, tu todo, ¿no? Pero en cuerpo ahí están. Y como ahí están, pues los tienes que amar de la misma manera y con las mismas ganas y sobre todo tener la responsabilidad como hijos o y como familia de respetarlos y darles esa calidad de vida, que creo que es lo más importante y fundamental, ¿no? Entonces yo, de verdad que para mí me encanta tu libro, ese homenaje tan bonito que le haces a tu papá. Pues Gracias. ojalá y podamos ver el de tu mamá, que yo creo que también Así será. es bonito y todo, Así será. que de alguna manera para nosotros, y yo creo que no me va a decir el doctor Esteban que no, porque para nosotros, aunque ni él ni yo somos médicos, pero de alguna manera este espacio nos nutre muchísimo, nos hace aprender de muchas cosas, de muchas áreas, de muchos temas, ¿no? Y de alguna forma, por algo creo que el universo nos puso aquí, ¿no? A aprender de todo un poquito, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Es un Ese- honor de verdad para mí. Y yo estoy dispuesta a lo que se necesite hacer para estrategias de prevención. Ahorita estamos trabajando muy duro con un proyecto de Parkinson desde hace mucho Ajá. tiempo, con la Michael J. Fox Foundation y la Parkinson Foundation, donde hacen rastreos genéticos gratuitos para los Para que tú pacientes. puedas de alguna manera a lo mejor ir viendo si tienes Así es, posibilidades. Ahora, sí. te quiero preguntar porque yo he escuchado mucho, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, que el Alzheimer, la demencia, y todo esto puede ser hereditario. El Alzheimer sí tiene cierta carga de herencia. Algunos tipos de Parkinson tienen el 5% más de riesgo. Pero por eso trabajamos muy duro con esta parte genética, porque si yo sé que soy portador de algo, con más conciencia y razón me voy a poner a hacer todas las estrategias de prevención, porque ahorita lo que viene a futuro son recambios específicos genéticos. Ok. Entonces, en un Antes de momento la, dado, cualquier persona puede ir contigo, por ejemplo, y hacerse sí, un estudio previo y decir, quiero ver que no vaya yo a tener de algo, tener. ¿no? Ujú. Así es, y ahora lo que vamos a hacer, antes de la pandemia, lo empezamos a hacer una línea de investigación, pero fue justo en el corte de la pandemia. Igual era un rastreo genético, pero era vía nasal. Ok. Muy interesante, este, para ver igual qué riesgo tenemos de Alzheimer. Ahora viene muy en boga otra vez esto porque vienen tratamientos intravenosos para Ujú. la enfermedad de Alzheimer. El tratamiento que expuse de ultrasonido focalizado ya llega al país. Ya estoy muy, muy contenta porque ha sido un trabajo, pero terrible. De Ahí tanto, ¿no? dejé el alma, corazón y la salud. Este, llega ya a nuestro país afortunadamente, y en este modelo va a empezar con Parkinson, pero viene con estrategias a futuro para abrir la barrera del cerebro y poner medicamento para Alzheimer. Ok, hay otra cosa que te quiero preguntar. También esta pandemia, ahora sí que dejó muchas secuelas. También de alguna manera el Parkinson y el Alzheimer o la demencia pueden ser causadas por cuestiones de que nos dio COVID. En en el transcurso y el aprendizaje que tuvimos de la pandemia, que fue durísimo, Mm. nos tocó innovar muchas cosas y ver muchas cosas y aprender, no recuerdo exactamente cómo es la frase, pero si uno no aprende de los hechos históricos, tiende a repetirla, ¿no? Claro, En la pandemia de la influenza española habían visto casos después de la gripe que desarrollaban un problema neurológico. claro. Entonces, sobre ese aviso, nosotros empezamos a buscar eh, personas tuvieran en agudo alteraciones neurológicas y personas que después de esta fase aguda empezaran a desarrollar. Y Ujú. no tuvimos que hacer mucho solitos, nuestros pacientes llegaban, personas que habíamos conocido incluso antes, podían
o que tenían como cierta predisposición de desarrollar Alzheimer o Parkinson y tuvieron COVID, en lugar de presentarles el cuadro a los 80, 70, 60 años, se les adelantó incluso a los 19 años, 20 años. Entonces, sí se cree que hay un factor proinflamatorio que entró en la primera cepa por vía nasal y generó cambios a nivel cerebral y que esto detonó todo lo que nosotros traíamos guardado. Wow. Sí, es muy interesante toda esa parte de lo que generó el virus. Claro. Y que muchas veces, o hay personas que yo creo que de alguna manera dicen, ay, me salvé del COVID, ¿no? Pero pues también trae otras consecuencias, ¿no? O que hubo personas que fueron, o sea, que les dio, que no tuvieron sintomatologías ni nada por el estilo, pero que de alguna manera pues también podría, ¿no? En un momento dado tener alguna problemática posterior, ¿no? Sí, o algún otro tipo de enfermedad que estaba contenida y que se Exacto. expresó también. Ok. Factores proinflamatorios. Qué interesante, ¿no? Pues, o sea, esto no solamente también es preventivo, o sea, si las enfermedades realmente las pudiéramos prevenir o hiciéramos constantes chequeos y todo eso, ¿no? Que tuviéramos esta educación, ¿no? Esta cultura, sería todavía mucho mejor. Digo, sabemos y estamos conscientes de que, bueno, aquí en México, pues el sistema de salud hoy por hoy no es perfectamente lo mejor. No tenemos a las autoridades las más competentes, ¿no? Para poder llevar esto bien. Pero yo creo que tenemos médicos increíbles, tenemos médicos que de alguna manera son no solamente investigadores y todo, sino que son gente que quisieran llevarse a otros países, pero gracias a Dios no se los han llevado y que se están desperdiciando aquí en México precisamente por no invertir, ¿no? Por no invertir, digo, esperemos que esto llegue a algún oído por ahí y si no, de alguna forma sepan que tenemos médicos increíbles en México. Así es. Doctor, Sí, doctora, pues solo puntualizar. Hace un rato decías que ya esta obra está en Amazon, está en formato digital e impreso, supongo, ¿verdad? Que nos Sí, comentaras eso, ¿sí? así es. También la pueden encontrar en el sótano, ya también. perfecto. Sí, sí, Muy y bien. está en Amazon en formato digital, pero pues yo les puedo regalar algunos libros para el claustro. Ya nada más me dicen cómo Gracias. les digo. Ya nos veremos ahí Sí, en el doctorado y sí, sería excelente poder leer tu libro y todo, bueno, y que obviamente lo adquieran. Eso también es importante porque pues contribuye a que tú puedas hacer más investigación. Lo que dices es cierto, hacer un libro no es fácil y tampoco es barato. Entonces, así. realmente apoyarte con la compra del libro y yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Exactamente, por eso lo destacaba. Entonces, está a la venta ese libro en Amazon y en la librería del sótano. Así es. Y además, puedes atender consultas, Sí, ¿verdad? claro. Yo tengo mi consultorio para consulta privada en el Hospital Ángeles Santa Mónica, en Polanco. Y Perfecto. estoy previsto de pasarme también a Pedregal al desarrollo del proyecto del ultrasonido focalizado ya como una realidad. ¿Cómo te localiza la gente del Hospital Ángeles? Santa Mónica, en Polanco. Ujú. Perfecto. Muy Sí, bien. por aquí les compartí mi QR, ahí viene la liga del libro y viene el teléfono del consultorio y mis redes sociales. No, También si alguien, digo, nos pregunta, obviamente que nos haga la pregunta en Facebook o algo, bueno, pues pasamos directamente tus datos, doctora. muchísimas gracias. Sí, hago ahora muchas redes sociales, este, porque me interesa mucho que mis pacientes tengan toda la información de todas las enfermedades. Es correcto, así es. Sí. Muy bien, pues estaremos invitando también próximamente a algún círculo, a un conversatorio, que teníamos los conversatorios con diversos doctores, quizás en esta línea de la salud, ¿no, doctora Georgina? Así Ya lo es, hemos platicado. Si nos claro. autorizas, pues próximamente te invitamos y con varios doctores, doctoras honoris causa,
platicamos sobre este tema de la salud en la actualidad. Porque Claro tiene que que ver sí. con esto que nos acabas de presentar, con lo que se presentó la semana pasada y con lo que vendrá próximamente. Muchísimas gracias. Cuenten conmigo para lo que sea. Yo estoy materia dispuesta para seguir haciendo desarrollos y en todo lo que sea necesario para la salud. Muchas gracias, doctora Rosalía. Muchas gracias. Bonita noche. Pues ya si quieres tú cerrar el círculo, doctor, esta presentación del libro. Sí, muchas gracias. Pues con tu venia, doctora Georgina Palacios, agradecerle la presencia de la doctora Rosalía Cerón, a ti también por el espacio, nuestra presidenta del claustro doctoral honoris causa, Georgina Palacios, a quienes nos escuchan, a quienes nos van a ver por esta grabación, por los diversos medios que tenemos de divulgación. Muchísimas gracias por su presencia. Se aceptan comentarios, recomendaciones, etcétera, sobre todo de los doctores del claustro doctoral, a quienes va dirigido este programa. Y yo le daría más bien la palabra para que cerrara la doctora Rosalía Cerón con un mensaje, como siempre lo pedimos, para los doctores honoris causa 1200, que ya están parte de este gremio. Por favor, doctora Rosalía, hacer un mensaje para ellos. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchísimas gracias por escuchar la historia de vida de mi papá y lo importante de mi libro para nosotros como familia y para él como persona y su memoria. Una de las frases más importantes que he aprendido a lo largo de mi vida y mi favorita es que nosotros no podemos creer que ya lo sabemos todo. Siempre tenemos que aprender cosas nuevas, cosas importantes de otras personas, porque esto nos va a permitir a nosotros cambiar paradigmas. En el momento que nosotros creamos que ya lo sabemos todo, perdimos esa oportunidad. Y doctora Georgina, ¿cómo es nuestra frase? Pues los hombres aprenden mientras enseñan. Esa es nuestra frase en español, en latín es hominis dum docent discut. Entonces, en este claustro, pues todos aprendemos de todos y eso es lo más bonito de este claustro. Muchas gracias, doctora Rosalía, por estar. Bendiciones, doctor Esteban, como siempre un placer compartir contigo este Muchas gracias. espacio. Nos vemos en la próxima presentación y esperemos pronto poder hacer esta rueda, este círculo que pide el doctor Esteban para este tipo de tema, que es muy interesante. Muchas gracias. Muchas Gracias, buenas gracias. Buenas noches. noches. Descansen todos, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Ya me